este año. Saludar a todas las personas, a todo el personal del IMSS que nos está acompañando en este día, con un objetivo muy específico que tiene que ver con el divulgar entre el personal del Seguro Social una serie de recomendaciones y de acciones que se concentran en un documento que ha sido elaborado desde el Movimiento 312 junto con otras organizaciones civiles, la Secretaría de Salud, el CONAPRED y otras instancias de gobierno, que se denomina Guía para la Protección de la Salud de la Población con Discapacidad en el contexto de COVID. Este webinario, que tiene como nombre Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de COVID-19, incluye la participación de personas expertas en el tema y sobre todo la introducción a esta guía con mensajes de personas sumamente importantes en la elaboración del documento, como es el licenciado Federico Núñez Perea, que es presidente del Movimiento 312, la maestra Almadelia Jiménez Nolasco, que es titular de la subjefatura de División de Atención a Personal del IMSS, y también tenemos la presencia de la doctora Miriam López Roldán, que es jefa de la División de Unidades de Rehabilitación del IMSS. Entonces, nuevamente dándoles la bienvenida, yo me presento, soy Gabriela Martínez, colaboro en CONFE como directora del movimiento asociativo y estaré a cargo de la moderación de esta actividad. Sin más, y dándoles la bienvenida a las personas que darán el mensaje de bienvenida, le cedo la palabra al licenciado Federico Núñez. Adelante, Federico. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Felicitarte, Gaby, y a CONFE por este nuevo impulso a la difusión de esta muy importante guía para las personas con discapacidad, guía técnica ante el COVID-19. Qué bien que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo haga suyo, lo difunda entre el personal del propio instituto, porque, bueno, pues la pandemia no tiene un fin claro. Parecía un tema coyuntural cuando esto se empezó a desarrollar, un tema pues urgente ante la premura de cómo se venían sucediendo las diferentes circunstancias en el país alrededor del COVID-19. Sin embargo, bueno, la realidad se ha venido imponiendo y esto se ha venido alargando y no sabemos a ciencia cierta cuándo termine, así que sigue siendo igualmente vigente. También quiero señalar que esta iniciativa, que lo decía muy bien Gaby, es una iniciativa del grupo de organizaciones que participan en el Movimiento 312, entre las que destacan sin duda CONFE y Libre Acceso, porque de ellos dos, nuestra compañera Laura Bermejo y nuestro compañero Ernesto Rosas, pues fueron elementos claves para el desarrollo técnico de la misma. Igualmente, en su momento, la Secretaría de Salud, particularmente a través de la Dirección General de Promoción de la Salud, con el doctor Ricardo Cortés, se sumó en forma muy importante, muy entusiasma, el CONAPRED, como un elemento central, clave, tuvo una participación también muy activa y posteriormente, bueno, se consensuó y se buscó tener la opinión de una gran parte de organizaciones sociales vinculadas con el tema. Debo de comentar que ese fue un elemento central, clave, antes de su presentación, el hecho de que todos aquellos que pudieran participar, pudieran hacerlo, y se lograra así un documento no solo que fuera técnicamente sólido, no solo que fuera oportuno, que fuera claro, que fuera de utilidad inmediata, sino también un documento consensuado y que sirviera de base para su implementación por parte de las autoridades sanitarias del país, entre las que destaca sin duda el Seguro Social. Este mismo fue presentado en la conferencia de la tardeada que le llaman en Palacio Nacional por el doctor Ricardo Cortés y el doctor Hugo López-Gatell, y de ahí para acá, bueno, pues ha venido
difundiéndose y esperamos aplicándose en forma importante en el país. Creemos que falta mucho, mucho por hacer. El Instituto Mexicano del Seguro Social es sin duda la columna vertebral del sistema de atención social a la salud del país. Así es que es muy importante el que participe y se sume en forma decidida a este esfuerzo de comunicación para que las personas con discapacidad ante el COVID-19, igual que cualquier otro mexicano, puedan tener el acceso a la atención y a la prevención también inmediatas, y hacer válido su derecho a la salud igual que el resto de los mexicanos. Esta iniciativa tan importante, bueno, ha venido evolucionando y ahora muy pronto, y aprovecho para compartirlo con nuestras compañeras panelistas del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos ahora haciendo los diseños finales desde Movimiento 312 de unos pósters que tendrán, que serán en braille y que serán unas guías prácticas rápidas derivadas de esta guía técnica y que les vamos a invitar que se sumen a distribuirlas y a ponerlas en todos los hospitales y clínicas del Seguro Social en todo el país. Esto es un esfuerzo de Movimiento 312 con la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuitos, la CONALITEG, quienes nos estarán imprimiendo dichos cuadros técnicos para la difusión de los lineamientos básicos ante el COVID-19. Y bueno, pues a mí me parece que hay que impulsarlo en forma muy importante. Esto pareciera ser que el COVID es un tema que vamos a tener que convivir con él mucho tiempo más y creo que es una muy buena oportunidad para preparar y crear conciencia en la comunidad en general y particularmente en la comunidad médica sobre la importancia y la atención hacia las personas con discapacidad. No olvidemos todo ese debate que se generó semanas atrás por aquella fallida comunicado del Consejo Nacional de Salubridad sobre la priorización en la atención a las personas ante el COVID-19, donde se dejaba en un lugar muy alejado la atención de las personas con discapacidad, siendo uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia en nuestro país. Me parece que debemos de fortalecer, impulsar con más fuerza, con más entusiasmo esta guía técnica que, repito, es un esfuerzo consensuado y es un esfuerzo que fue liderado por la licenciada Laura Bermejo, el licenciado Ernesto Rosas, y que CONFE ha impulsado en forma decidida alrededor de todo el país y en todos los foros posibles. Así es que, Gaby, pues agradecerte la oportunidad de compartir esta introducción breve ante las gentes, ante la comunidad que nos escucha, ante los mexicanos, de este proceso que llevó esta guía técnica y sobre todo dejar muy claro la importancia de difundirlo en forma más importante, la importancia de que se conozca particularmente repito, por la plantilla de médicos y enfermeras y personal de salud de todos los ámbitos de nuestro país y particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Gaby. Estoy cierto que harás una extraordinaria guía de este webinario, como siempre lo haces, y te agradezco la oportunidad de compartirlo. Muy buenas tardes. Gracias, Federico. Pues muy, muy amable por la confianza y bueno, pues sumo este reconocimiento a las organizaciones y a las vinculaciones que podamos lograr para atender en esta contingencia sanitaria a todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Federico. Y bueno, ahora le cederemos la palabra a la doctora Verónica Miriam López Roldán, quien es jefa de la División de Unidades de Rehabilitación del Seguro Social. Bienvenida, doctora, adelante.
Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a todos. Ernesto, Federico, muchas gracias por esta invitación. A todos los participantes de las organizaciones civiles e instituciones que hicieron posible la generación de la guía. Es muy importante la identificación que ahí se tiene de las formas y las pautas para establecerlo en el país. De hecho, ya los organismos internacionales habían hecho algunos lineamientos y algunas recomendaciones. Sin embargo, el hecho de que contemos con un documento nacional que puede ser de aplicabilidad y en el que las instituciones nos sumemos activamente en este proceso es algo ya de sí loable, y felicitaciones primero por la iniciativa de desarrollarlo, segundo por la iniciativa en lo específico de difundirlo, y precisamente de difundirlo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El instituto es, además de un prestador de servicios de salud, su misión es identificable con seguridad social. Y en la seguridad social, la contingencia de COVID-19 nos ha puesto distintos desafíos y distintas enseñanzas al personal de salud. Hemos aprendido no solo en el aspecto médico, no solo hemos aprendido de medicamentos, ni de virología y epidemiología. Hemos aprendido que un dato como la edad no solo nos identifica a un riesgo en la enfermedad, sino nos identifica también algunos aspectos de condiciones de salud como la dependencia o la funcionalidad, o de los factores asociados como las redes de apoyo. Esos puntos son los más importantes de enseñanza, porque finalmente, aunque es toda una problemática esta contingencia, también nos ha dejado grandes enseñanzas. Y uno de los puntos precisamente es es cómo identificar, aparte de la salud, las condiciones de salud, y cómo ir más allá del solo individuo para identificar cómo se está desarrollando todo este proceso en sus condicionantes y en su ámbito propiamente. La población con discapacidad ha sido una población que efectivamente ha requerido y ha necesitado que volteemos más a nuestras acciones y nuestras intenciones a ella. De hecho, uno de los puntos que nos ha dejado también esta enseñanza es que esta enseñanza de la contingencia es que tenemos que sumar todos nuestros programas de salud precisamente a la población que ya de sí estaba identificada con una condición de vulnerabilidad por su estado de funcionalidad, y también hacia, lamentablemente, las nuevas personas y los nuevos casos que se suman por efecto de la contingencia a una población que ha visto decrecida su salud, pero también su funcionalidad, aún superando el proceso del COVID. En este contexto, los servicios de rehabilitación y en general los algoritmos y los lineamientos que se están realizando son precisamente para ello. En el caso nuestro, que es propiamente la parte de rehabilitación, hemos identificado cómo los procesos de recuperación y de anticipación de mayores secuelas están siendo de gran importancia para el instituto. Y es ahí donde los servicios de rehabilitación han salido fortalecidos porque se han identificado como acciones esenciales, específicamente hablando de la rehabilitación pulmonar del paciente post-COVID. Sin embargo, también hemos identificado algunas enseñanzas porque pues tenemos que insistir en que los datos que recuperamos o que tenemos de un paciente no solo son los datos clínicos del paciente, que tenemos que verlo incluido en su entorno, en sus condiciones. Por eso es que empecé diciendo que la seguridad social es la misión del instituto. Cuando una persona llega con nosotros, y digo persona porque puede ser que llegue como paciente o que llegue a cualquiera de los otros servicios de la institución, pues tenemos que identificar y ofrecer estos aspectos que la seguridad social ofrece. Entonces, pues esta breve introducción sirva solo para felicitar, para decir que el instituto tiene el compromiso de difundir la guía, pero más allá de la difusión, de implementar acciones que paulatinamente vayan
siendo determinantes para que la salud de la población con discapacidad y la identificación temprana de condiciones que pueden llevar a la discapacidad sea un elemento que esté constante en los programas de atención a la salud. Y tengamos o sientan, definan el compromiso, está definido el compromiso precisamente por parte del Instituto de la difusión y la implementación de estas acciones pequeñas o grandes que vayamos teniendo en el proceso. Realmente de la guía pues les van a hablar los panelistas y vamos a aprender en forma conjunta mucho de esto. Con esto terminaría mi participación y les doy las gracias por permitirnos al instituto y a su personal tener un acercamiento a las directrices de esta guía. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, doctora Verónica. Bueno, pues muy importantes este respaldo institucional y esta certeza de que el IMSS está dispuesto y listo para trabajar en la atención de personas con discapacidad. Bien, ahora le vamos a ceder la palabra a la doctora Almadelia Jiménez Nolasco, quien es titular de la Subsecretaría de División de Atención a Personas con Discapacidad. Hola, gracias Gaby. Buenas tardes a todas y a todos. Los saludo con afecto y agradezco mucho que hayan decidido participar en esta convocatoria. A todas y todos los que esta tarde hicieron un espacio en su día para conectarse y reflexionar sobre este tema de la protección de la salud de personas con discapacidad en un contexto como el que actualmente tenemos de COVID-19, muchas gracias. Les transmito igualmente el saludo afectuoso y el agradecimiento del doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y de la doctora Olga Georgina Martínez, coordinadora de Bienestar Social. Deseo profundamente que ustedes y sus familias se encuentren bien y sobre todo cuidándose mucho y cuidando a los demás, porque solo así podemos y podremos dar tregua al personal que todos los días está en la línea de fuego atendiendo a pacientes con COVID-19. Ahora entro al tema que nos trae a esta conversación. En el Instituto Mexicano del Seguro Social celebramos la elaboración de esta guía, sin duda una herramienta necesaria, pero también muy útil y práctica. Reconocemos y valoramos a las asociaciones e instituciones conocidas, pero sobre todo reconocidas, que participaron en ella, pues son quienes a través de los años de experiencia han ganado este reconocimiento por parte de la sociedad. Esta guía es una clara muestra de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil. El confinamiento es algo que nos ha hecho replantear nuestras formas de vida. Debemos tomar en cuenta que son tiempos en los que nos estamos enfrentando a nuevos desafíos globales que han puesto en evidencia los muchos pendientes que se tienen con la sociedad, con los grupos minoritarios y para fines de este foro específicamente me refiero a los pendientes que tenemos con las personas con discapacidad. Es necesario abandonar un discurso en el que no se contempla a esta población, a las personas con discapacidad, y colocar el tema dentro de nuestras agendas sociales, culturales y, por supuesto, laborales. Esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para futuros desafíos, enfrentar a la pandemia actual con acciones asertivas, articular los pactos necesarios y trabajar en pro de la erradicación de la exclusión de este sector de la población. Revisar nuestras actuaciones y aprender de nuestros errores durante esta contingencia sanitaria se vuelve una cuestión fundamental, incluso en estos momentos en donde lo urgente son las acciones inmediatas. Es claro que falta mucho por hacer en materia de discapacidad. El coronavirus, el confinamiento y el retorno a la nueva normalidad han evidenciado que todavía tenemos aún mucho trabajo por hacer en favor de las personas con discapacidad. Por supuesto, también nos permite valorar los aciertos que hemos tenido en el camino. Ver cómo cada quien desde su quehacer cotidiano está concretando esfuerzos que serán de mucha utilidad en este retorno a la nueva normalidad nos alienta mucho en el instituto y eso es lo que nos convoca también a compartir este diálogo y a invitarlos a que se sumen a él. Gracias a Comunicación Interna y Comunicación Social del instituto por su apoyo y en nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, gracias a las y los especialistas que el día de hoy nos acompañan.
a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, nuestros intérpretes, a CONFE por su generosidad e iniciativa y nuevamente a todas y todos ustedes por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por estas palabras, que de alguna manera pues es una bienvenida a este webinario. Y como bien lo acabas de señalar, pues somos un grupo de personas que el día de hoy, y digo somos porque a mí me tocará abordar lo respectivo a la discapacidad intelectual, que tenemos muchos años trabajando desde sociedad civil en la atención, en la elaboración de propuestas, incluso en la suma a iniciativas que garanticen que en la política pública se incorpore el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, con esta idea, hoy vamos a iniciar con la presencia del licenciado Daniel Maya, que nos va a hablar justo acerca de todo lo que el abordaje de la guía respecto a las personas con discapacidad auditiva. Él forma parte de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas. Entonces, adelante, Daniel, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias que me permiten comentar algo con relación a la discapacidad auditiva. Primero quisiera aclarar que no voy a hablar a nombre de las personas sordas, sino sobre el trabajo que se está haciendo desde la interpretación para las personas sordas. La participación que tuvimos desde la asociación para la elaboración de esta guía fue consensuada y fue dialogada con la Unión Nacional de Sordos de México, que tiene representatividad en toda la República Mexicana y que está afiliada a la Federación Mundial de las Personas Sordas. Esto para poder tener una idea de lo que necesitaban las personas sordas con relación a la pandemia en estos tiempos. Me gustaría tomar las palabras de la doctora Verónica, donde hablaba sobre la identificación de las personas con discapacidad, y brevemente me gustaría hacer referencia a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos habla que no todos los sordos son iguales. A veces cuando pensamos la palabra sordo, personas con discapacidad auditiva, pensamos que todas van a tener la misma forma de comunicación, ya sea, a veces se piensa que es a través de la lectura de los labios o que es a través de la lengua de señas. Pero me gustaría aclarar, y esto está sustentado en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que hay 3 tipos de sordos. Se les va a conocer como sordos hablantes. Son aquellas personas que por alguna enfermedad o accidente perdieron la audición después de tener una lengua oral y ser competentes en el español. También tenemos a las personas sordas señantes, personas que tienen como rasgo de identidad cultural la lengua de señas, que pertenecen a esta comunidad de sordos que tiene su propia cultura, forma de ver el mundo, cosmovisión y que interactúan a través de la lengua de señas. Y tenemos a la comunidad de sordos semilingües. Lamentablemente esta comunidad o este grupo de personas son aquellos sordos que no manejan la lengua de señas y que tampoco tienen competencia en una lengua oral por X circunstancias, porque no pudieron estar en contacto con la comunidad de sordos, no hubo una escuela adecuada cerca de sus hogares y lamentablemente de estas personas tenemos muchas en la República Mexicana. Quería aclarar estos 3 grupos porque no toda la comunicación con ellos es exactamente igual. A veces pensamos que para poder platicar con un sordo es suficiente con la lectura de los labios y no, esto no es así. Una persona sorda, para que pueda leer los labios, debe tener conocimiento del español. Si no tiene conocimiento del español, si no tiene interiorizado el idioma español, por mucho que pueda identificar el movimiento de los labios, no se va a poder comunicar porque no tiene interiorizado el español. En algunas ocasiones me ha tocado ver que era aplaudible el hecho de que estuvieran sacando algunas mascarillas con plástico para que los sordos pudieran leer los labios. Esto no sería adecuado para la comunidad de los sordos señantes porque ellos no se basan en la lectura de los labios. Quizás el grupo de los sordos hablantes de una lengua oral pudiera ser que les sea de beneficio la lectura de los labios, siempre y cuando la persona no esté a más de 2 metros de distancia, estén hablando de manera directa, pausada, para que la persona sorda
hablante del español que perdió la audición pueda leer los labios, pero no así para las personas sordas señantes. Y esto es bien importante de marcarlo porque a veces, muy interesante, cuando llega una persona sorda señante, no le permiten la entrada al intérprete o que lo acompañe el intérprete porque piensan que se van a comunicar a través de la lectura en español, en su forma escrita. Sí quisiera hacer esta diferencia de la comunidad de los sordos hablantes, que ellos sí se pudieran comunicar a través del español porque ellos tienen conocimiento del español, pero en el caso de la comunidad de los sordos señantes sí sería necesario la comunicación a través de una lengua una lengua natural, la lengua de señas, y que también está reconocida en el artículo 14 de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad como una lengua nacional. Y esto es un rasgo muy importante. Recordemos que en México no tenemos un idioma oficial, el español no es el idioma oficial, es una lengua nacional. El artículo 4 de la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas nos habla que todas las lenguas originarias, el español, son lenguas nacionales, así la lengua de señas, y esto es importante para la comunidad de los sordos porque todas las instituciones de gobierno, las instituciones de salud, deberían tener intérpretes formados para poder atender a las personas sordas. Con relación a esta guía, se publicó en uno de los anexos un esfuerzo que hizo la comunidad de intérpretes y no nada más la Asociación Nacional en colaboración con la Unión Nacional de Sordos de México. Dimos un comunicado donde pedíamos voluntarios que se pudieran ofrecer en tiempo y disponibilidad y recursos para hacer el enlace de comunicación de las personas sordas señantes. Esto es algo muy sencillo. Cuando una persona sorda señante creía tener los síntomas o necesitaba más información sobre los síntomas de COVID, se comunicaba por medio de un número de WhatsApp a algún intérprete de los que estuvieran en la República. Tuvimos una buena participación, 24 estados están premiados o cuentan con servicio de interpretación voluntaria. La persona sorda se comunicaba a través de un mensaje en lengua de señas, ya sea en un video o de manera o en vivo. El intérprete de lengua de señas recibía el mensaje y se comunicaba por un teléfono tradicional a la institución o al lugar donde el sordo quisiera comunicarse por información. Esto es muy loable por parte de la comunidad de intérpretes porque los teléfonos siguen disponibles las 24 horas. En la guía van a encontrar los estados y los intérpretes que están ofreciendo este servicio gratuito y voluntario. Es importante destacar que el número de los intérpretes que están en esta lista no es cualquier intérprete o no es cualquier persona que sepa la lengua de señas. Hablar una lengua de señas no significa saberse 3 señas o tomar un curso durante 4 semanas y decir que uno es una persona competente. Aquí el ser intérprete involucra una gran responsabilidad porque no entender el mensaje bien en la lengua de señas o expresar mal el mensaje en la lengua de señas, en esta ocasión sí estamos hablando de que va involucrada la vida de los usuarios o de las personas sordas. Esto es una gran responsabilidad. Esta lista se formó con la participación de la Asociación Nacional y de la Unión Nacional de Sordos de México, donde se hizo una evaluación para los intérpretes. Algunos de ellos ya tenían su acreditación y certificación, pero se hizo una evaluación para que los intérpretes que están en esta lista tuvieran las competencias adecuadas en el manejo de la lengua de señas y poder ser un buen puente de comunicación para las personas sordas. Daniel, 3 minutos. Gracias. Invitamos a todas las instituciones a que puedan hacer uso de esta lista y nos gustaría que esta lista no se quedara solamente en tiempo de COVID, sino que fuera algo que durara y que quedara ya establecido. Invitamos al Seguro Social a que pudiera hacer un programa definitivo donde pudiera tener ya no voluntarios e intérpretes de la lengua de señas. Nosotros estamos en la mejor disposición, pero que fuera un programa ya establecido para que las personas sordas se sientan con la confianza de que van a ser atendidos y que hay personas intérpretes capacitados en la lengua de señas que van a poder auxiliarlos en la comunicación. Ahorita con las redes sociales y la tecnología tenemos mucha facilidad de comunicación a distancia y esperemos que no solamente el Instituto Seguro Social, sino otras dependencias se puedan sumar a estos proyectos que son de beneficio para la comunidad de los sordos. Con esto termino y estoy a la orden para cualquier pregunta o duda a resolver. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, pues ahora, de acuerdo al orden del día, me toca presentarme a mí lo relacionado al abordaje dentro de la guía
en personas con discapacidad intelectual, y como bien lo señala Daniel, que me gusta la aclaración que él hace, en realidad no es que, también en mi caso, no es que vengan en nombre de, ¿no? No soy, claramente no soy una persona que viva una condición con discapacidad intelectual, sin embargo, tengo muchos años de trabajo con esta población, y a mí me gustaría enfatizar, antes de hablar acerca de algunas sugerencias o acciones, enfatizar que esta guía surge dentro de un marco de acción que está basado en los derechos de las personas con discapacidad y que quizá no sea el conocimiento de todas las personas que nos están escuchando hoy, porque pues, su gran mayoría son médicos y no necesariamente están involucrados en el tema de derechos, pero decirles que existe un tratado internacional que se le conoce como, bueno, no se conoce, se llama, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde hace más de 10 años las organizaciones civiles hemos estado impulsando para que los gobiernos, los estados, hagan lo necesario para que lo que mandata la convención, es decir, este tratado internacional, se convierta en programas, en presupuestos, en acciones y una serie de cosas que garanticen no solamente los derechos de las personas con discapacidad, sino también su participación. ¿Okay? Entonces, dentro de la convención, dentro de este tratado internacional, hay dos artículos que son muy importantes, que es el artículo 11 de la convención, que se le conoce como que habla, acerca de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. En este sentido, idealmente, los gobiernos que están de acuerdo, por llamarlo de alguna forma, con la convención, entre ellos México, debo de también decirlo, nuestro país, el gobierno de nuestro país, cuando se firma este tratado, adopta tanto los principios como el compromiso de todos los artículos de la convención, se convierte en esto que señala. Entonces, este artículo 11, que habla acerca del derecho de las personas con discapacidad a ser protegidos ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, señala que los gobiernos tienen que garantizar lo necesario para que las personas con discapacidad estén protegidos. Y protegidos no nos referimos a ser protegidos desde un tema asistencialista, sino realmente una protección como la que se esperaría ahora en el marco de la contingencia sanitaria, es decir, lo que haya servicios, que haya orientaciones, que haya pruebas, ¿no? Diagnósticos, etcétera, que permitan salvaguardar la salud de las personas con discapacidad en esta contingencia. Y justo hablando de la salud, este tratado internacional tiene un artículo, que es el artículo 25, que habla acerca del derecho de las personas con discapacidad para gozar justo, ¿no? Para poder gozar su derecho a la salud en todos los sentidos, ¿no? A una atención de calidad, a programas, etcétera. También quisiera decir dos cosas más. En México, la población con discapacidad intelectual dentro del colectivo de población con discapacidad representa el 8%, es decir, que somos un número importante, son un número importante de personas las que están esperando pues que el gobierno, que los programas, que el sector privado, etcétera, etcétera, realicen lo necesario para dar respuesta a esta población dentro de la contingencia sanitaria. Otra cosa más que sirve de marco para esta introducción es decirles que en el mundo existe, quizá ustedes lo sepan, la Agenda 2030, que en su objetivo 3 también habla acerca de la salud y el bienestar, y que también a partir de esto se espera que los países garanticen una vida sana y que se promueva el bienestar de todas las personas, entre ellas las personas con discapacidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quisiera señalar que esta guía no es solo una ocurrencia de la sociedad civil o una buena articulación entre los sectores de gobierno y la sociedad civil, sino que es una guía que de alguna forma pone enfrente el desafío que tenían y que tienen y que seguramente tendrán los gobiernos, la sociedad, las empresas, la academia y demás para atender situaciones como la que hoy vivimos, pero, y como bien decía Daniel hace rato, que no sea solamente por esto, sino que se convierta ya en un actuar cotidiano.
Entonces, a nosotros lo que nos importa muchísimo en el caso del sector de médicos, en el campo de la discapacidad intelectual, es que reconozcan que para la sociedad civil una persona con discapacidad intelectual no es un diagnóstico, no es, como se mencionaba hace muchos años, una persona con un retraso mental o un retraso en el desarrollo e incluso una capacidad diferente, sino que son personas, primero que nada, son personas que viven una condición que les hace requerir apoyos para resolver problemas, conceptos, desarrollar habilidades sociales, y establecer, por ejemplo, vínculos con otras personas, que esto se le conoce como la conducta adaptativa, además de sí la característica en la forma en cómo aprenden las personas con discapacidad intelectual, cómo reflexionan, etc. Todo esto lo señalo porque cuando una persona con discapacidad intelectual, paciente que pudiera estar enfermo o que pudiera tener a su alrededor a personas que están enfermas, obviamente de COVID, es muy necesario que el personal de salud lo tenga presente en la interacción con ellos. ¿Cuáles son para interrelacionarse, para comunicarse con la persona con discapacidad intelectual? Bien, pues son varias. Quizá de las más importantes y que tiene que ver con un concepto que es poco conocido, que es el concepto de accesibilidad cognitiva, es decir, cuáles son los andamiajes que nosotros le vamos a brindar a la persona con discapacidad para que tome la información que requiere y en función de eso actúe, en función de eso tome decisiones. Bien, algunas de ellas son formatos en lectura fácil. Nosotros hoy sabemos que hay información, por ejemplo, del secretario López-Gatell, en donde cada tiempo que hace su reporte de cuántas personas están ahora con COVID, etcétera, vemos que hay interpretación en lengua de señas, pero no vemos que haya un lenguaje accesible que a las personas con discapacidad intelectual les permita saber exactamente qué está sucediendo, cuáles son las precauciones que tienen que tomar, cuáles son las medidas que deben de tener y cuáles son los cuidados que también tienen que tener hacia sí mismos. Otra de las cuestiones son el uso de pictogramas, la elaboración de videos que sean con una perspectiva de diseño universal, que esto significa que cualquier persona que vea un video sea comprensible para todos, que no haya que tener una explicación adicional, sino que sí sea comprensible a todos, incluidas las personas con discapacidad intelectual. También la guía sugiere el uso de herramientas visuales y gráficas, la comunicación directa entre el personal de salud y la persona con discapacidad intelectual, porque en muchas ocasiones se ha supuesto que la persona con discapacidad intelectual no tiene voluntad, no tiene juicio, no tiene capacidad de reflexión, y estando en consulta es muy probable que sea a la persona, la acompañante, ya sea el familiar, ¿no?, a quien acompaña a la persona con discapacidad intelectual, a quien se le pregunte sobre el estado de salud de quien vive la discapacidad intelectual. Entonces, la guía enfatiza sobre que la comunicación tiene que ser directa entre el personal de salud y la persona con discapacidad intelectual, y el acompañante sirva como un apoyo que facilite la comunicación cuando sea necesario. En ese sentido, vuelvo a decirlo, se enfatiza sobre los apoyos que requiere una persona con discapacidad intelectual para el acceso a la información y para la comprensión. También la guía habla de que es importante que el personal de salud establezca los mecanismos y la relación necesaria que le permite reconocer las emociones, que hoy sabemos que un tema sobre salud mental es importantísimo abordar, y en las personas con discapacidad intelectual lo es también importante. También tenemos supuestos, la gente cree, por ejemplo, las personas con síndrome de Down son muy amables, ¿no? Y que siempre están sonriendo. Y eso es una gran, digamos, mentira, ¿no? Porque no es real decir que todas las personas con síndrome de Down siempre están animados. A ellos, en esta contingencia sanitaria, también les están pasando cosas. Entonces, por eso es muy importante que el personal de salud pueda ayudar a identificar las emociones que están pasando las personas que están cerca o cercanas a alguien que tiene la enfermedad, o bien que ellos mismos estén transitando por la misma.
Bien, decirles también, por último, me fui muy rápido, muy bien, he sido muy respetuosa del tiempo, decirles también que es importante que dentro de la consulta a la persona con discapacidad intelectual se evite el exceso de estímulos, porque eso puede provocar ansiedad, puede provocar que haya una poca apropiación de lo que está pasándole, ¿no? Como circunstancia relacionado a la enfermedad. Y algo sumamente relevante es que el personal de salud tendría siempre que asegurarse que la persona con discapacidad ha comprendido lo que se le ha dicho. Y la única manera en que podemos saber si ha comprendido lo que el médico le está diciendo es preguntándole, ¿sí? O sea, el médico tendría que explicar cuál es la circunstancia que está viviendo la persona con discapacidad dentro de la contingencia sanitaria y pedirle que le haga una devolución de lo que se le ha dicho para que el personal de salud esté seguro que la persona ha comprendido lo que se le está diciendo. Bien, pues creo que sería por lo pronto todo y entonces estaría yo en posibilidad de darle el uso de la palabra a Laura Bermejo, que ella es presidenta de la organización Libre Acceso y que nos va a hablar acerca del abordaje de la guía respecto a las personas con discapacidad motriz. Gracias, Laura, te cedo la palabra. Muchas gracias, buena tarde a todas y a todos. En principio me gustaría agradecer el espacio que se promovió gracias a la organización CONFE y pues también al IMSS para hacerlo posible. ¿En qué sentido? La guía es un gran trabajo desde sociedad civil, de las instituciones que ya mencionaron, como fue la Secretaría de Salud, el colectivo Movimiento 312, otras organizaciones y también el CONAPRED. Entonces, la relevancia es que el documento no se quede en las plataformas digitales y que llegue a ustedes, el personal de salud, el personal médico, pero también va planeada para las personas con discapacidad y sus familias o las redes de asistencia, de acompañamiento y de apoyo. ¿Por qué? Porque muchas de las contradicciones que se encontraron en transitar por la pandemia del COVID es la falta de información. Las personas con discapacidad no contaban con un formato incluyente y accesible, independiente del tipo de discapacidad que presentaban. Los formatos no son accesibles. Fue el objetivo de la guía, que sepan desde lo más básico como qué es la COVID, cuáles son los síntomas, también la relevancia de que la persona tenga un trato como lo cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde este médico social, o sea, desde esta perspectiva que el médico entienda que es una persona, que es de manera autónoma, que es de manera también independiente y que tiene que ser tratada como otro paciente, no a la persona de asistencia, no a la persona de acompañamiento. Se debe dar un trato igual en cuanto a las medidas de accesibilidad, específico porque nos hemos dividido las intervenciones para hablar de diversos tipos de discapacidad, pues me enfocaré a lo que hace la organización en trabajar de la discapacidad psicosocial o motriz o temas de movilidad. En este caso, la guía tiene, digamos, dos apartados. El primero serían las consideraciones específicas. Reitero, hablaré del tema de discapacidad motriz desde la perspectiva de información, no una perspectiva médica. En este caso, nosotros en la guía lo que buscábamos plasmar al principio es que las personas conozcan cuáles son las medidas de preparación, las medidas de información y cuáles son los elementos que deben saber para lo más básico, cómo limpiar una ayuda técnica, porque pues preponderantemente las personas con una discapacidad motriz se desplazan con apoyo de una ayuda técnica, una silla de ruedas, un bastón, una andadera, y las personas con discapacidad motriz requieren esta información de cómo hacer la limpieza adecuada, cuáles son los elementos que deben de llevar a cabo para que cuando tienen la necesidad de salir a casa para abastecerse de algún elemento básico, pues supieran cómo llevar a cabo estas medidas de limpieza de sus ayudas técnicas. Otro tema también importante que aunque es año 2020, mucha de la infraestructura
en centros de salud o en centros de hospitales o instalaciones médicas no cuentan con la garantía del derecho a la accesibilidad, entendiendo específicamente accesibilidad arquitectónica o física, en el sentido de que muchos de los hospitales o centros de salud no son espacios arquitectónicamente accesibles. Entonces también, pues el tema de la COVID lo que hace no es mencionar algo que era nuevo. La sociedad parte pues de este principio del derecho a la accesibilidad, que sigue siendo una realidad que no llega a todas las personas, y también una gran diferencia entre las personas que están en una ciudad o una zona urbana y una zona rural. Otro tema también importante es acompañar en el documento de las medidas y herramientas de autocuidado para las personas con discapacidad, porque recordemos que la condición de discapacidad en algunos casos, por ejemplo, las lesiones medulares, generan dificultades respiratorias, que esta coloca a las personas con un diagnóstico de lesión medular en una condición de mayor riesgo de contagio. Otro tema también, de estos estereotipos nocivos, en donde se cree que las personas con discapacidad todo el tiempo están enfermas. Algunas de sus propias condiciones de vida les ponen en algún grado de mayor riesgo de contagio, como lo tenemos el resto de la población. En algunos casos se incrementa, pero reiterar, como ya lo mencionaba Gaby, la discapacidad no es una enfermedad. También otro tema relevante es garantizar también información a las personas con discapacidad, desde qué hacer si presentan algunos de los síntomas, a qué teléfonos llaman, qué instalaciones pueden acudir, y también elementos centrales para mantener su calidad de vida, porque hay servicios y requerimientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación que no pueden detenerse, que las personas con discapacidad deben continuar este tratamiento, y en alguno de los casos, pues también acudir a las instalaciones con todas las medidas para preservar su derecho a la salud. Insistir en el tema de ver en el 2020 a las personas con discapacidad como personas, erradicar estos conceptos en donde se genera una discriminación por presentar una condición de discapacidad, y hablar desde lo más básico que muchas de las personas con discapacidad motriz viven en su día a día. No contar con un espacio accesible, ¿no? En los medios de comunicación constantemente escuchamos lávate las manos, y cuando llegas a un establecimiento, los baños, los sanitarios ni siquiera cuentan con las condiciones más básicas, como poder llegar en tu silla de ruedas a lavarte las manos. Entonces también partimos de estas constantes desigualdades en donde los entornos, en donde los obstáculos siguen colocando en una desproporción a las personas con discapacidad, no por su condición, sí como lo cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por todos estos obstáculos sociales, las barreras que vamos colocando en el entorno y que poco a poco vamos segregando a las personas con discapacidad. Me gustaría cerrar la intervención hablando de que en principio conozcan la guía, la difundan. Gracias al IMSS por este espacio, pero sería importante, aprovechando las plataformas digitales, que llegue a más médicos, a más personal del sector salud, para que justo conozcan este documento, garantizar el derecho a la salud que tienen las personas con discapacidad sin discriminación, y pues que también pensemos en todo lo que va a detonar el tema de la COVID en nuestro país. Tenemos que estar pensando también en medidas, sí, de tratamiento ahora en la cuestión de la pandemia, pero también pensemos en acciones como lo cita el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en medidas humanitarias también para emergencias, desastres naturales, y que muchas veces se combinan. Ya lo vivimos las personas de la Ciudad de México y algunas entidades de nuestro país en la combinación de un temblor o sismo, y estar las que podíamos y los que podíamos hacer el resguardo, el distanciamiento físico en casa. Gracias por este espacio y espero haber ajustado en el tiempo. Cierro micrófono y cierro video. Sí, muchas gracias, Laura. Muy puntual tu participación. Y bueno, pues ahora hablemos acerca del abordaje de la guía respecto a las personas con discapacidad múltiple.
a cargo de la licenciada Lorena Leiva de CEMDIS. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto participar en este conversatorio con todos ustedes. Primero quisiera empezar con aclarar o como especificar para todos el término de discapacidad múltiple, que hace referencia precisamente a la presencia de dos o más condiciones asociadas, no siendo esto solo la suma de alteraciones lo que la caracteriza, sino requiriendo apoyos generalizados que pueden variar dependiendo de la edad, la combinación de condiciones y cuán severas son las discapacidades. Por lo que no solo se trata de la presencia de varias discapacidades, sino cómo inciden juntos sobre la persona. Esta guía de la que estamos hablando fue preparada como precisamente un trabajo colaborativo entre varias instituciones que aquí estamos presentes, preocupadas por la situación precisamente de la salud de la población que atendemos, es decir, las personas con discapacidad. Y pues en mi caso hablaremos pues, de la discapacidad múltiple en aspectos muy específicos, aportando nuestra experiencia con la finalidad de plantear recomendaciones específicas, como lo comenté, para el cuidado de la salud, a partir de reconocer que la población con discapacidad forma parte de los grupos de mayor riesgo. En este sentido que hemos pensado en facilitar el trabajo de los miembros del equipo médico que laboran en el sector salud, al aminorar en lo posible las reacciones adversas que pudieran detonarse en los pacientes de este sector de la población que llegasen a las salas de atención hospitalaria. Estas recomendaciones parten de recordar que por ser una población que debido a su condición cuentan con una historia de múltiples eventos de atención de urgencias médicas, con tratamientos que les han resultado invasivos, dolorosos, incomprendidos, de alejamiento de sus cuidadores de confianza, súbitos, etcétera, generando que no hayan tenido una experiencia hospitalaria agradable, por lo que es de esperarse que sus respuestas no sean de cooperación y que el grado de estrés y ansiedad se incremente, dificultando las tareas más elementales en el momento de la escrutación, la valoración y decisión de tratamiento. Pensando en lo que conlleva una hospitalización con un ambiente poco familiar, lleno de olores, sonidos, totalmente extraños, espacios fríos y en los que no logran reconocer indicadores que les permitan ubicarse, y al tener estímulos no experimentados o experimentados pero que les fueron agresivos, pues como muchas personas desconocidas a su alrededor, rutinas fuera de la común, ya sean en la escuela o de su casa, y con acciones para ellos invasivas, es que quisimos aportar orientaciones que ayuden al paciente con condiciones de discapacidad a comprender y encontrar calma, y al personal médico en ubicar acciones favorables, y nos unimos a esta iniciativa dando precisamente esas recomendaciones. Antes que nada, pensando que debido a las condiciones en las que se está trabajando actualmente, el estrés, el desgaste, puede generar algunas actitudes que podrían ser percibidas negativamente en el paciente, percibiendo fallas en la disposición, ¿verdad?, del personal del sector salud al recibir a la persona, y también hemos pensado en el medio ambiente que rodea los centros hospitalarios, con un ritmo vertiginoso, ruidoso y muy alta demanda. Es que nuestro objetivo será favorecer la tranquilidad y seguridad a las personas en ambas partes de interacción paciente-personal de salud. La comunicación con las personas que viven en condiciones de discapacidad múltiple es de suma importancia. Aquí es el punto medular, ya que es el vehículo informativo que prepara a las personas que no pueden escuchar, ver, moverse o entender por sí mismas qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Por lo que se debe hacer un gran esfuerzo en que la comunicación llegue a ser alternativa y aumentativa
implicando que deberá de tener aspectos tales como una buena anticipación, anticipar eventos y presencias, aspectos importantes para no generar angustia o limitarla a su máxima expresión. Es decir, darle a conocer lo que va a suceder, lo que se va a hacer, a lo que se va a enfrentar en relación a los procedimientos médicos, qué es lo que va a suceder y con quién estará, otra parte importante. Esperar también el tiempo de respuesta, que en nuestra población puede ser de unos minutos más que el resto de la población, pero que al no esperar lo suficiente puede interferir en la configuración de respuesta que el paciente está procesando y en el lazo de confianza que se requiere generar para avanzar en la atención médica. Contar con apoyos afectivos y comunicativos, como puede ser algunas texturas, objetos tranquilizadores con aromas o permitir algunos movimientos. Tener en cuenta que el apoyo del cuidador o el uso de materiales gráficos asignables o electrónicos que apoyen la colaboración en el paciente. Y el avance en los protocolos necesarios del personal sanitario que se encuentre atendiendo. Considerando todo lo anterior, surgieron áreas de oportunidad, no solamente con la guía que tenemos aquí analizando, sino que trabajar nuevamente como organizaciones de un proyecto colaborativo de las instituciones que atienden la múltiple discapacidad en México, CENDIS, ASOMAS y PERKIS México. Hemos realizado recomendaciones para las familias de personas con múltiple discapacidad y sordoceguera durante la hospitalización, así como una guía para el personal de salud sobre la atención de las personas YAM específicamente, y formar una tarjeta de comunicación e identificación, así como una guía de llenado. Las recomendaciones para las familias tienen que ver con el trabajo previo a la posibilidad de ocurrencia del evento hospitalario, como puede ser la exploración de los materiales concretos que se usan en el hospital, como sería el estetoscopio, las jeringas, etc. Y cómo se usan en el cuerpo del paciente en condiciones de discapacidad múltiple. Informar sobre el cambio de ropa de calle por una bata hospitalaria. Familiarizarlo con los pictogramas, fotos, objetos de uso de accesorios necesarios como cubrebocas, caretas, guantes, etc. Darle a conocer por medio de calendarios la posibilidad de permanecer varios días en alguna habitación o ser trasladados a estudios o las rutinas de higiene dentro del hospital. La guía para el personal de salud sobre la atención específica de las personas con múltiple discapacidad y sordoceguera se enfoca en el respeto a las formas de comunicación, tiempos de espera, uso de la tarjeta de identificación y algo muy importante, apoyarse del cuidador primario como puente para vincularse a este sector de personas. La tarjeta de comunicación e identificación pretende ser un instrumento que brinda información tanto general como específica de las personas en condición de discapacidad múltiple, considerando aspectos de suma importancia como es la forma de comunicación receptiva y expresiva, qué tan independiente es o en qué parte requiere apoyo y de qué forma, estado emocional y su reacción ante todo ello. Nuestro papel dentro de las organizaciones en conjunto con los padres de familia o cuidadores primarios es preparar materiales para facilitar esa comunicación de acuerdo a las características de cada persona con múltiple discapacidad. Dichos materiales varían de acuerdo a la edad, a la condición y preferencia, ¿verdad? Pudiendo ser algunos ejemplos, lo que les mencionaba yo, calendarios, tener una bolsa, un maletín con objetos concretos y específicos que identifican o que identificarán en los procesos, así como aquellos que le den seguridad y calma, que pueden ser su textura favorita, una pelota antiestrés, etc. Auxiliares, prótesis u objetos personales de apoyo para sus requerimientos de movilidad, comunicación, alimentación, etc. Y tener lista la tarjeta de comunicación e identificación como parte importante de los accesorios que la persona debe portar en todo momento. Y por último,
También quisiera abordar el tema del cuidador primario. Parte importantísima de las personas con discapacidad múltiple, ya que se considera su acompañamiento, que logremos lograr el acompañamiento las 24 horas de los 7 días, como parte esencial de ahora de una hospitalización. No solo como con los pediátricos, sino en todas edades, ya que son las personas que más conocen a profundidad al paciente, que apoyará al personal médico tanto en la contención como en la atención. Debemos recordar además que los cuidadores primarios han adquirido una gran destreza con el tiempo en las técnicas que le funcionan a sus familiares o personas bajo su cuidado, en cuanto a alimentación, higiene, aseo, etc. Técnicas de manejo de ocio y estrés, así como posibles detonantes y calmantes ante respuestas emocionales desfavorables, evitando situaciones de agresión o desgaste hacia sí mismo o para el personal de salud que interactúa con el paciente en condición de discapacidad múltiple. Y con esto doy terminada mi participación. Muchas gracias. Gracias, querida Lore. Me parecen sumamente importantes todas tus recomendaciones. Enfatizas sobre un tema que poco vemos, que es, en primer lugar, la discapacidad múltiple, que pasa en muchas ocasiones como desapercibida. De hecho, son como poblaciones subrepresentadas. Eso quiere decir que poco se visibiliza, ¿no? Hay pocas organizaciones que trabajen el tema. Por lo tanto, resulta súper relevante la participación de la licenciada Leiva. Y la otra, la figura del cuidador, que también es de muchísima relevancia, y te agradezco que enfatices sobre esto, querida Lore. Ahora le vamos a ceder la palabra a Cecilia Guillén, de la organización En Primera Persona, que nos va a hablar acerca del abordaje de la guía respecto a las personas con discapacidad psicosocial. Querida Ceci, al inicio me parece que todavía no habías llegado cuando estábamos arrancando el webinario, y la estrategia que tenemos es que cuando les falten 3 minutos antes de los 10 minutos que corresponden, yo voy a señalarte en este caso, que te quedan 3 minutos para que vayas acortando tu tiempo. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues agradezco mucho la invitación tanto de CONFE como de las autoridades del IMSS. Me parece que esta es una excelente ocasión para tener estas charlas con todo el reto de respetar la diferencia y las historias de vida que nos llevan a tener las posturas que hoy tenemos, incluyendo aquellas que involucran el trabajo como servidores públicos vinculados a los servicios de salud. Dicho esto, insisto, partiendo del agradecimiento más absoluto, es ocasión de decir que la guía nos queda de mucho para la diversidad a la que yo me refiero, pertenezco y desde donde hablo. Bueno, pues el colectivo es en primera persona, desde allí, en primera persona, se refiere justo a esto, de asumir el privilegio de hablar en primera persona de la realidad de la discapacidad psicosocial. Es muy común que en los espacios quienes usan nuestra voz sean otros pretendidos expertos sin la experiencia personal, o también organizaciones, asociaciones, o más preocupante aún, profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque es complicado hablar de derechos humanos si no se ha hecho plenamente y con mucha toma de conciencia la transición de un modelo biomédico al de derechos humanos. Esto no quita que sea información y datos relevantes para nuestra toma de decisión, para avanzar las discusiones sobre los derechos a la salud e incluso para pensar ejemplos sobre el estigma. ¿Quiénes somos las personas con discapacidad psicosocial? Históricamente, porque como diversidades siempre hemos acompañado a la humanidad, podríamos irnos tanto a lo que dice la Biblia, estos endemoniados, siempre hemos estado allí, por ejemplo, desde lo legal, como los locos furiosos del derecho romano, que se traslada totalmente a nuestra legislación civil y penal en México. Vamos, pues, entonces yo sería esta loca furiosa, en más de un sentido, y así, y bueno, así es como me identifico. Pero, ¿qué nos dice la legislación en México sobre quiénes somos? Habla, si ustedes no la conocen, es una definición en la Ley General de Inclusión que dice que la discapacidad mental, también conocida por psicosocial desde el colectivo, es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona.
Allí estamos hablando de una deficiencia, pero aquí viene lo interesante, que aunado a una asociación de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión abierta y efectiva. ¿Dónde dije que estaba lo interesante? Donde dice que son una asociación de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo. Bueno, bienvenidos a lo que es esto. El COVID nos ha traído esta situación democráticamente. Todos estamos enfrentando con poco o mucho éxito este cambio en la conducta, esta sensación de no controlar nada, y eso es lo que vivimos nosotros todo el tiempo desde esta definición. Sin embargo, esta Ley General de Inclusión, esta definición no se nos consultó, o entonces no representa quiénes somos nosotros, es digamos, una imposición desde la legislación. La guía nos queda de ver eso. Si quieren, voy a compartir este documento que se preparó desde la... ¿sí ven a Daniel? Bueno, están atravesando ahí la página de... Y bueno, perdón, es que a mí sí me desconcentra mucho eso, pido respeto para mi tiempo, gracias. Retomando donde estábamos. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad psicosocial? En el contexto de COVID nos reunimos las regiones de Asia-Pacífico, de África y de Latinoamérica para generar un insumo que nutrió en mucho esta guía y otros documentos que se han preparado sobre COVID que tienen que ver con el posicionamiento regional de las personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque los propios entornos tradicionales y convencionales de atención psicosocial, ¿en qué nos afectan? Nos exponen a mayor contagio. Una realidad poco conocida es que en Corea, donde se dieron estos primeros experimentos ya fuera de China de los contagios, fueron en un pabellón psiquiátrico y las primeras personas que murieron ahí eran personas de la discapacidad psicosocial. Éramos nosotras. Cuando se decían, ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad? Nosotros ya tenemos la respuesta, estamos muriendo. Entonces, por eso de ahí surgió esta respuesta global. Es la primera vez que todas las organizaciones regionales de personas con discapacidad participamos juntas en un documento de posicionamiento, incluyendo a Europa y al norte global. Y ese es un documento que voy a poner a su disposición. ¿Por qué? Porque la guía nos habla de cuestiones muy importantes sobre usar estos recursos de la comunicación alternativa, nos habla de facilitar tratamientos y se queda donde pendiente en decir, se van a evitar los tratamientos forzados, los internamientos. Esto no es acorde con derechos humanos, los internamientos forzados deben estar prohibidos, no deben realizarse, y bueno, hay mucha experiencia ya en otros países de cómo se judicializa la responsabilidad de quienes imponen el internamiento. Entonces, hoy por hoy hay que asumir en los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no creer que si la guía dice evitarlo, es una puerta abierta a realizarlos. Más bien allí yo sugiero mucha prudencia, mucha información sobre los estándares internacionales, sobre todo los que tienen que ver con contención física, que es tortura, y todas las violaciones graves a estos derechos, porque quien ya tiene además limitada la capacidad jurídica, hoy por hoy, es todavía más susceptible a violaciones graves de derechos humanos. Los internamientos forzados ya los mencioné, la contención física también, pero también queda pendiente el tema del medicamento o la medicación forzada, que es otro tema. Y esto lo cierro allí como una cuestión general de violaciones a derechos humanos graves. La otra cuestión está en centrarse, y allí, como estoy hablando con médicos muy responsables y a quienes no estoy acusando de cometer esas violaciones, también está la cuestión de informar adecuadamente sobre los efectos del coronavirus y el tratamiento que hoy está siguiendo cualquier persona de diversidad psicosocial. ¿Qué pasa? Aloperidol, quetiapina, son medicamentos que la Unión de Médicos en España, neurólogos y psiquiatras, están encontrando interacciones negativas, letales, entre los tratamientos del coronavirus, que también son muy experimentales, y estos medicamentos. Entonces, los psicofármacos tienen que tener sin estigmas, tienen que tener esta alerta médica, y tienes que informar. Si tú sabes que tu paciente, y estás en la clínica familiar, sabes que tu paciente está yendo a recoger su prescripción mensual y tú no lo ves hoy con una alerta de coronavirus, tal vez vas a tener la tentación de no informarle para no preocuparlo, pero el consentimiento informado que otorgó antes
fue bajo una base de una información que hoy no está completa porque cambiaron las circunstancias y el coronavirus nos coloca en una situación de riesgo frente a las interacciones graves. Yo soy usuaria de Quetiapina y, bueno, por mil razones tengo acceso a esa información y sé que es un medicamento de alta toxicidad, de una reacción poco favorable si hoy tuviera COVID. Y es una información que no debe ser un privilegio de pocos, tiene que estar al alcance de todas las personas que hoy estén tomando variantes de sus medicamentos, junto con toda la información que tradicionalmente deberíamos tener. Incluso un derecho que no se reconoce en México es el de tener información para desmedicalizarse. Y los procesos de desmedicalización pueden ser incluso urgentes si estamos preocupados por el tema del coronavirus. Entonces, creo que los médicos pueden tener esa alternativa de acompañar, o si bien en las instituciones, en las clínicas, saben que por tiempos y por límites institucionales no pueden acompañar a sus pacientes y a sus familiares, gente que ustedes también conocen, porque no voy a asumir que todo es desde la profesional, puedan referir a grupos de mutuo tenemos en Entera, porque nos hace el ejercicio informado de los no es el único, ni es el que nos caracteriza como colectivo, pero sí es en el que históricamente se han violado nuestros derechos, de ahí la atención. Un documento que espero que identifiquen como, dice que se pierde el audio, una disculpa, un documento importante que hoy actualiza no solo las cuestiones de derechos humanos, sino de las prácticas psiquiátricas y médicas en general del modelo biomédico, es el informe del relator de la ONU sobre derecho a la salud, Danius Piruras. Este se presentó el 6 de julio, es el informe más reciente y tiene justo todo el tema de derechos humanos y modelo médico enlazado en este informe que, si bien él es especialista, el relator sobre salud, este informe es especializado en salud mental como derecho y con visión en el sur global, que es donde está México ubicado, por estar en la región latinoamericana. 3 minutos, Ceci. Muchas gracias, voy cerrando. Estos documentos de los que estoy hablando, tanto el posicionamiento de los usuarios, que es un posicionamiento global de todas las personas, África, Asia, Latinoamérica y Europa, tómenlo en cuenta para su práctica porque les va a decir cuestiones relevantes que hoy no vienen en la guía. El posicionamiento del relator de salud también es importante. Y finalmente recordarles que algunas organizaciones como la mía estamos colaborando en el informe mundial de la OMS para salud, el general de salud de la OMS, y ese informe tiene el reto de atravesar estas cuestiones del coronavirus para el informe final de la OMS que se presentará este año. Muchísimas gracias. Daniel, qué honor que me interpretes. Gracias, Gaby. A tiempo. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ceci. Bien, pues para ir cerrando las participaciones y abarcar todas las discapacidades, ahora le vamos a ceder la palabra al licenciado Ernesto Rosas, que nos va a hablar acerca del abordaje en la guía sobre personas con discapacidad visual, y él representa a Institución Confe. Adelante, Ernesto, gracias. Bien, buenas tardes, gracias. Primeramente, un enorme agradecimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social por haber abierto las puertas a través del doctor Mauricio Hernández, encaminada precisamente dar un primer esbozo de lo que es esta guía de atención en salud a personas con discapacidad frente al COVID-19, y que seguramente, bueno, pues el propio instituto a través de sus redes difundirá completamente este instrumento, amén de que se encuentra en el sitio oficial de COVID-19 de la Secretaría de Salud. Precisamente a hablar de este tema nos lleva primero a tener claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, nos refiere claramente de que las personas que por una razón presentamos una discapacidad, no vamos a ser sujetos de discriminación alguna en circunstancia cualquiera de las que entendemos e identificamos como derechos humanos. Y uno de los derechos humanos que consagra la Constitución, la Ley General de Salud, la propia Ley del Seguro Social,
es el derecho a que las personas se encuentren en un estado óptimo de salud. Y bueno, pues, ¿qué les digo? En este caso, en estas circunstancias de la pandemia, todos reclamamos la posibilidad de ser atendidos, de ser informados, de poder saber qué hacer cuando pudiéramos en algún momento presentar un síntoma que deje clara la posibilidad de tener este contagio. Las personas con discapacidad visual, me permito primero distinguir, existen dos categorías. Las personas de baja visión, que son aquellas que, aunque ven, no es suficiente para valerse por sí solos, por ejemplo, para caminar solos, para poder leer algún documento, para ver algo a la distancia, para identificar a personas. Esto no quiere decir que todo aquel que utiliza anteojos tenga esta categoría. Precisamente lo que identifica a las personas de baja visión son aquellas en las que aún utilizando elementos de apoyo como pueden ser los anteojos, como puede ser una lupa, como pueden ser microscopios o magnificadores de pantalla, la persona no tiene la suficiente capacidad como para decir que se encuentra en una condición real de poder utilizar su campo visual con naturalidad. Esas son las personas de baja visión. Y las personas ciegas o con discapacidad visual absoluta, pues es como mi caso, en el que ya ni estas herramientas nos ayudarían, porque no tenemos ya la capacidad de percibir la luz, objetos, figuras, cuerpos, nada en lo absoluto. ¿Qué sucede a partir de ello? Que entonces las personas con discapacidad utilizamos el resto de nuestros sentidos para poder de alguna manera tener actividades cotidianas sin tantas complicaciones como pareciera. Y dos de los sentidos que más desarrollamos o utilizamos o le damos atención es el tacto y el oído. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay muchas cosas que intervienen y que la guía misma habla de ello, en las que las personas con discapacidad visual requerimos accesar a muchas de las cuestiones que esto implica, valiéndonos de nuestra capacidad auditiva o táctil. Entro en materia. Por ejemplo, si las campañas hablan de que hay que lavarse las manos, de que hay que limpiar superficies, en el caso nuestro que hay que limpiar ayudas técnicas, que en particular en nuestro caso es el bastón blanco o incluso perro guía, quien lo tenga, el estornudo bajo el procedimiento de utilizar el codo para proteger y no complicar ese momento para cualquiera que nos rodea, lo que llaman el procedimiento de etiqueta respiratoria. Muchas de estas prácticas solamente las vamos a poder conocer si alguien en lo particular gráficamente nos explica cómo hacerlo. No es suficiente que te digan, hay que estornudar de esta forma, si no hay alguien que te dice, mira, dobla tu codo y pon ahí tu nariz y boca y estornuda. O incluso el tapabocas. Para cualquiera será muy fácil tomarlo y ponérselo ya. A las personas con discapacidad visual, si no tenemos contacto con un material como este, y que ahora sí está de moda, antes no, tenemos que saber cuál es el derecho y el revés, si lo pongo de una forma nos sirve o no, incluso si está ya en condiciones útiles, si lo estoy colocando adecuadamente y me está protegiendo, ¿no? Todos estos elementos requieren de la participación de alguien para que gráficamente nos indique cuál es. Ya después, obviamente, pues lo vamos a hacer con toda naturalidad nosotros, ¿no? Esta es una parte que implica la participación de los demás. ¿En qué otra etapa requerimos de esta asistencia? Se dice que debemos de generar, por ejemplo, planes de emergencia, planes que estratégicamente nos digan qué hacer cuando esta circunstancia nos está de alguna manera abordando. Bueno, pues ahí implica la participación de la familia,
la participación de vecinos, amigos, conocidos, e incluso me atrevería yo a sumar la participación de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de la que represento o de la que participo, que es la institución CONFE, que se dedica a la atención organizada con 114 organizaciones que se encuentran en el país de personas con discapacidad intelectual, y quienes bien podemos y tenemos una red en la que hay la información, en que hay la comunicación, pues estas son las vías en las que las personas con discapacidad, en este caso visual, podemos estar recibiendo información por teléfono. Ahora con la ayuda de la tecnología puede ser en un WhatsApp, en una videollamada, para que podamos estar comunicados de cómo nos sentimos, en qué momento tal vez sea necesario que acudamos a un hospital, que ahí viene la parte que centralmente viene al caso con el instituto, en donde me parece que es importante siempre señalar que la persona con discapacidad visual, y más si se encuentra en esta circunstancia, va a requerir de ir acompañada por alguien. Es adecuado que lo haga, es necesario que se guíe tomada del hombro para no tener otros riesgos de contagiar a quien lo guía, o incluso si la persona no está todavía con seguridad de que se encuentra bajo la enfermedad, pudiera ser contagiada por alguien, que se tome estrictamente del hombro, no de la mano ni del codo, y tomando las medidas de higiene que todos conocemos. Cuando se presenta ya la persona en el hospital, es importante que sucedan dos cosas. Una, que el personal pueda tener la posibilidad de identificar que si es una persona con discapacidad visual, hay que dirigirse a la persona, no a quien lo acompaña, no a terceras personas, porque la discapacidad intelectual, salvo casos como los que comentó Lorena Leiva, no tenemos ninguna circunstancia que nos impida identificar o entender claramente lo que se nos diga o responder lo que nos pregunten. En ese sentido es importante que haya esta atención y que nunca estigmaticemos que la persona con discapacidad visual tiene que ser atendida en una clínica especializada, o que mejor regrese a su casa porque ahí no hay personal que directamente pueda atenderlo. No es esa la inquietud que tuviéramos que recibir como respuesta, sino que a través de esta guía puedan tener los elementos básicos como lo que le estamos hablando. 3 minutos, Ernesto, por favor. Gracias. La no discriminación me parece que es importante en este caso, y sin duda alguna la interacción con la persona con discapacidad es importante, que haya siempre la posibilidad de decir, oye, te quiero preguntar esto cómo lo resolvemos, o esto cómo te lo explico, o esto te quedó claro, y con eso se resuelve cualquier tipo de barreras. Cierro esta participación solo señalando, ojalá todavía es tiempo, desafortunadamente esta pandemia todavía tiene largo tramo por recorrer. Contemos con clínicas, contemos con espacios un poco más especializados hacia la atención con personas con discapacidad, pacientes de esto y de lo que después pueda derivarse, no necesariamente del COVID, en el entendido de que estoy claro, por muchas razones económicas, presupuestales, de recursos y demás, no sería fácil decir que en todas las clínicas, pero identifiquemos tal vez en cada una de las entidades alguna de estas clínicas que pudiera desarrollar plenamente esta posibilidad. Cierro nada más con señalar que las personas con discapacidad somos como cualquier otro, y lo único que requerimos es el que se nos vea sin discriminación, con plena inclusión y respeto, y con la certeza de que seremos buenos pacientes para ser atendidos por ustedes. Y muchas gracias por lo que están haciendo para México. Sí, gracias, Ernesto. Bueno, pues estamos prácticamente ya cerrando, ¿no? Nos hace falta un par de preguntas que quisiéramos resolver, y a lo mejor antes de esto decirte, Ernesto, que señalas muy bien esta circunstancia que viven las personas con discapacidad visual, y está bien que hagas todas estas diferencias, porque creo que de lo que está sirviendo hoy este webinario es
mostrar que una cosa podemos suponer respecto a lo que es una persona con discapacidad y otra muy distinta, lo que desde la sociedad civil trabajamos, percibimos, reconocemos. Entonces, ojalá que podamos encontrar las formas más virtuosas de colaboración que abonen a que en este caso, durante la contingencia sanitaria, las personas con discapacidad sean atendidas con dignidad, con respeto, con medicamentos adecuados, con accesibilidad, y todo esto dentro de un marco de derechos. Tenemos el tiempo muy cortito, pero me parece un tema muy relevante porque incluso desde sociedad civil lo hemos estado preguntando, y hay por ahí una pregunta que dice que si tenemos información de cuántas personas con discapacidad han enfermado COVID y cuántas defunciones también de personas con discapacidad. Nosotros no tenemos la respuesta, pero observamos que permanece con nosotros la doctora Verónica. No sé, doctora, si igual nos podría responder alguna idea sobre esto, ¿existe algún registro, algún censo? Y la otra pregunta, que un poco para que alguien del grupo pudiera responderlo, es, bueno, ¿dónde se puede tener acceso a la guía? Ya la tenemos, ya se ha estado poniendo ahí en la liga. Y una pregunta es que dicen, ¿cómo garantizar el derecho a la salud? Entonces, parecería importante, ¿no? Pero me parece que si hay esta pregunta es porque es necesario volver a empezar algo que quizá no se puede realizar. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo idea que se fue un poco el audio, no sé si concluyó la pregunta. sí, bueno, era básicamente, la primera pregunta es dirigida a este asunto de la estadística, digamos, y la segunda pregunta es que yo decía que es una pregunta que pareciera reiterativa, pero que, bueno, ¿cómo garantizar el derecho a la salud, ¿no? Entonces, quizá eso serviría como a manera de conclusión de este webinar y por eso la he seleccionado. Veo que Ceci Guillén quiere tomar la palabra para responder esta pregunta. Entonces, primero cederíamos la palabra doctora Verónica. Sí, básicamente lo que yo les diría es que sí tenemos un registro institucional de derechohabientes con discapacidad en el instituto. Sin embargo, hasta que no tengamos distintos elementos, que les diré, es un registro activo, pero no es al contrario, es decir, en las personas que lamentablemente tuvieron defunción por COVID, en los certificados no se registra el antecedente de esto. Si así fuese, porque es un certificado general, o sea, es decir, es un certificado sectorial, si así fuese, podemos recuperar esa información. No la tenemos recuperada, pero hasta donde identifico en el certificado de defunción no se establece ese parámetro. Y de tratar de llegar a una identificación, tendríamos que empezar a revisar nuestro propio registro y empezar a hacer comparación de bases de datos. En este momento no lo tenemos como tal, y pues el compromiso es que si la variable está en el certificado de defunción y en los registros precisamente de ello, puede rescatarse. Y las segunda pregunta me parece que alguien más la va a contestar. Yo solo agregaría que la seguridad social es un pilar fundamental no solo para el derecho a la salud, sino para otros muchos derechos, y que quizás ese es el punto base de esa respuesta, ¿no? De esa pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias. Ceci, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues sí, justo creo que la pregunta que eligió Gaby es muy relevante, porque aún y cuando desde todas las organizaciones que participamos de este seminario reconocemos y sabemos de la dificultad tanto técnica, material y humana para recoger esta información en medio de este estresante condiciones laborales que hoy enferman y que cuentan con toda nuestra empatía,
porque lo que están haciendo ustedes no es sencillo, creo que a todos nos conmueve y doy las gracias, tal como lo hizo Ernesto, por la labor que están realizando. Cierto, aquí lo comprendemos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ¿me escuchan mejor? Ok, cierto que tenemos toda esta sensibilidad a las dificultades, pero creo que aquí cabe recordar que la convención de la que nos hemos estado refiriendo nos plantea la obligación a todos, incluso a nivel consultorio, de recopilar estas estadísticas. Entonces, bueno, aquí se junta con la pregunta de cómo protegemos el derecho a la salud, también realizando esas estadísticas a nivel consultorio, así de la práctica del día, en cada consultorio tiene que haber un médico cumpliendo la convención y preguntando si usted está escrito, ustedes para su paciente, diciendo, recopilando estas estadísticas. Toda estadística es importante, incluso la de la unidad comunitaria más lejana. Esa información, esa cultura de la información es una manera justamente de proteger la salud, porque si bien, y eso es una cosa que podemos lamentar, que institucionalmente o sectorialmente no se le dé ese valor, creo que cada médico desde su trinchera puede aportar, puede proteger nuestros derechos de esa manera, generando estadísticas. No saben qué valiosa puede ser realmente con toda la amplitud. En otro sentido, también la cuestión de proteger y garantizar va unado mucho a la situación que están viviendo, donde, como yo decía hace rato, situaciones que no controlamos también son las que ustedes enfrentan en los entornos laborales, y estoy segura que cuando preguntan cómo se garantiza es también con esta frustración y con esta situación de inseguridad, de si están yendo a esta excelencia que ustedes les caracteriza como médicos, con lo que eligieron la profesión, y sí, un derecho humano se debe proteger, garantizar también, y comentarles que sí tienen que también que recurrir a esta parte institucional, hacer notar las carencias que ustedes están percibiendo, que sé que algunos lo han hecho activamente a nivel sindical y en otros foros, pero que es importante. Les cuento, en primera persona, ahorita tenemos 2 promociones de juicio de amparo relacionadas con la poca eficiencia en la entrega de medicamentos, de psicofármacos, en el ISSSTE, que es su vecino, no se trata de ustedes, todavía no llegamos al IMSS, pero ahorita ya las demandas son en el ISSSTE porque por una cuestión tal vez de falta de eficiencia y no de ninguna malicia, se dejó de comprar medicamento y no se está entregando quetiapina. Nuestros tratamientos no se pueden suspender y es paradójico que esta guía habla expresamente en el apartado de discapacidad psicosocial que se tiene que facilitar la continuidad de estos tratamientos y que a la misma par de estas guías y de que tienen ustedes como médicos, el área administrativa no tome las vigilancias ni las provisiones adecuadas para que la entrega del medicamento sea sin tener que ir a un juzgado de distrito a que el juez nos haga la receta y obligue a una entrega pues acelerada porque no se está haciendo de una manera pues vigilante del derecho a la salud. Entonces solo quería comentar esto, la estadística es importante, la eficiencia es básica y todo suma, todo suma y una persona con alguna incertidumbre en estar regresando a la clínica, pues es alguien que además está en mayor riesgo tanto para ustedes como para nosotros de estar en espacios contaminados o llevar contaminación. Transporte del que nos movemos hacia la clínica, por estar yendo a preguntar y simple y sencillamente porque ustedes están haciendo cosas muy importantes como para estar recibiendo pacientes con alguna malestar relacionado con una cosa administrativa. Entonces, valga aquí mi llamado con que lo protegen ustedes con su labor de médicos y también lo protege la institución desde el área administrativa. Y si ustedes ven que a sus pacientes no les están atendiendo, sobre todo los de discapacidad psicosocial, están regresándolos sin ningún resultado, bueno, pues no duden en canalizarlo a las organizaciones que hoy estamos aquí presentes y decirles, pues, ni modo, la institución no resuelve, pero también tú tienes la corresponsabilidad de activarte y exigir tus derechos en las vías que la ley lo permite, sean las áreas de discriminación de las comisiones, de derechos humanos, de discriminación o a través de la vía judicial. Muchas gracias.
Perdón, Gabriela, no, creo que no te estamos escuchando. Entonces, como para, Sí, está entrando, pero se tarda en cargar. Sí, Ernesto, adelante. Sí, perdón. Sí, gracias. Brevemente, nada más señalar cómo garantizar el derecho a la salud a personas con discapacidad. Sí, dale la. Parece que hay un factor Dale ahí que habrá que resolver y concientizar en la administración pública, porque tengo entendido que precisamente paradójicamente en esta pandemia ha habido recortes presupuestales al sector salud cuando ahora más se necesitan. Entonces me parece que en el caso de los temas asociados con personas con discapacidad, ese es un primer factor, porque podemos tener muchas ideas, muchas propuestas, muchas formas de resolver, pero si nos enfrentamos a escasez de recursos, pues eso impacta, ¿no? Y en la parte de la capacitación me parece que también es importante. Esta guía podría, tal vez con adaptaciones adecuadas que pudieran verse por especialistas, convertirse en parte de estas capacitaciones que tiene el Seguro Social. Nosotros como institución CONFE hemos participado con los cursos que tiene el Seguro Social para identificar el grado de conocimiento que tenemos sobre COVID-19 y la verdad son muy buenos, nos han apoyado mucho y podríamos a lo mejor pensar que esta guía pueda ser un insumo más. Muchas gracias, Ernesto. Nada más, si me puedes decir si me estoy escuchando. Ahorita sí ya. Perfecto, ok. Bueno, pues gracias, tu intervención, muy buena, Ceci, muchísimas gracias. Y bueno, pues ha llegado el momento de cerrar este webinario. Hay un par de preguntas que en especial están dirigidas a la doctora Verónica. Yo solamente quiero enfatizarlo para, ojalá que usted pueda entrar al Facebook mediante el cual están ustedes transmitiendo. Hay una persona que en especial dice que le urge localizarla para un asunto de qué documentos necesitan para el Seguro Social, algo relacionado a un ejido, y se ve que está como muy ansioso de tener una respuesta, y como digo, lo comento porque nos está pidiendo ese favor. Más allá de eso, les agradecemos muchísimo la atención que han tenido con nosotros, ese espacio que se ha abierto. Agradecer a Ernesto Rosas, que es el director del área de vinculación de CONFE y que de manera definitiva pues abona a que se realicen este tipo de actividades. Nosotros quisiéramos enfatizar en que las personas con discapacidad no solamente son un paciente, sino que son personas que viven día a día los retos de la desigualdad que les ha impuesto el propio sistema de salud y que estos retos se han agudizado frente a la pandemia. Esto entonces nos permite pedirles, alzar la voz, hacer un llamado para que puedan acercarse a las organizaciones, como bien decía Cecilia Guillén, si hay alguna duda, si tuvieran algún comentario, alguna preocupación, no saber cómo interactuar o cómo actuar. Recuerden que habemos organizaciones de la sociedad civil como las que estamos hoy presentes, dispuestos a orientarlos y a establecer nuevos vínculos con ustedes. De esta forma, reiterarles que la guía está en las páginas de internet de nuestras organizaciones y que también ya se ha colocado aquí en el chat de este webinar. Sin más, pues le agradecemos muchísimo su presencia, la presencia de la doctora Verónica López, de Alma Lorena Leiva, de Daniel Maya, de Laura Bermejo, de la maestra Alma Jiménez, que se retira, Ernesto Rosas, y Ceci Guillén, y bueno, yo, Gabriela Martínez. Y nuestra intérprete, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan